Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Cuando el compañero decía que la gran mayoría de los candidatos se olvida de nombrar al mundo del trabajo, tenemos que partir diciendo que nuestro propio candidato se olvidó de nombrar a los trabajadores. Y recordarán ustedes que en los dos foros hizo un llamado tremendamente elocuente al mundo estudiantil para que ese día se levantara a votar, y con eso no hizo más que reproducir una tendencia deformativa que tenemos respecto de creer que la lucha es necesariamente electoral. Entiendo que quienes están presentes acá adhieren a una determinada forma de ver la realidad. No estamos aquí entre jóvenes, que veo mayoritariamente son jóvenes, no estamos ante jóvenes que decidieron un fin de semana importante venir aquí a esta zona a disfrutar del paisaje, a pasarlo bien, sino que por el contrario, vinieron a reflexionar, a pensar, también por supuesto a compartir, a confraternizar sobre un tema trascendente. Recabarren, uno de los líderes del mundo obrero chileno, incorporó como parte de los principios fundamentales del mundo del trabajo y particularmente el sindicalismo el tema de la confraternidad, tema tan ausente en la lucha del mundo del trabajo, y por eso celebro y valoro que ustedes sean capaces también de compartir. No nos olvidemos de ese importante prefijo que hace posible la existencia de uno con otro. Y parto con esto porque me parece relevante. Yo voy a tratar de entregar algunas ideas que generen ojalá polémica, porque tiene que ver desde la mirada del mundo del trabajo. Yo represento un sector de trabajadores que está trabajando en el mundo financiero. No somos, por supuesto, trabajadores que nos contentamos con la mirada desde este mundo, pero tenemos que decir que es lamentable y desgraciadamente el mundo hoy día se organiza de una manera distinta, y quizás las fuerzas políticas y los trabajadores hemos sido incapaces de poder comprender estas nuevas formas de organización, y al no comprenderla en su real dimensión hemos sido también incapaces de dotarnos de una herramienta que permita enfrentar al sistema capitalista. No es casual que Chile, a diferencia de las otras organizaciones laborales de la región, incluso del Cono Sur, tenga niveles de precariedad mucho más grandes, haya sido objeto hace 40 años de una destrucción total de las conquistas que el mundo del trabajo había logrado hace muchos años, durante muchos años de lucha, y que aún a la fecha hemos sido incapaces de poder recuperar. Y eso en realidad tiene algunas explicaciones. Yo voy a tratar de apuntar algunas de ellas con el objeto que podamos generar debate, y desde el mundo del trabajo, y cuando digo el mundo del trabajo, por supuesto, incluyo a quienes van a ser trabajadores en el tiempo breve, como son los estudiantes que están a punto de ingresar a laborar. Somos trabajadores, somos dirigentes y somos parte de aquellos que reivindicamos al sujeto colectivo de derecho al trabajador como fundamental en las transformaciones sociales. Al decir de Marx, somos de aquellos que creemos que el motor de la historia sigue siendo la clase obrera, los trabajadores, aquellos que venden su humanidad para poder vivir. Y cuando digo esto no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, no estoy haciendo más que confirmar una tesis tan clara, ratificada y reafirmada en la primera internacional allá en el siglo XIX, y que permitió que anarquistas fundamentalmente y marxistas se concentraran en discutir la importancia que tenía dotarse de un programa que comprendiera que las bases fundamentales de la liberación del proletariado pasan necesaria y inexorablemente por derribar el sistema capitalista, cosa que hoy día se evade del lenguaje, se evade del debate. Entonces quiero poner ese tema como central. Tenemos la costumbre y la deformación de ocultar la palabra socialista, y eso no es casual, no es casual, porque vamos construyendo realidad, como dicen no solamente los postmodernistas, que construimos a través del lenguaje, vamos ocultando todos nuestros códigos lingüísticos que le dan sentido y significado a la conformación de un sujeto, y en consecuencia si eliminamos, castramos parte importante del lenguaje, por supuesto que también estamos desconstruyendo nuestra propia realidad, la realidad que le da sentido al sujeto de derecho, insisto, que es el trabajador. Bueno, esto tiene que ver, a juicio nuestro, con las nuevas formas de organización del trabajo. Y la pregunta con sentido para poder abordar este tema es preguntarse si sigue siendo el trabajador el sujeto de derecho de las transformaciones.
mucho se ha dicho en el derecho laboral fundamentalmente, y de hecho Piñera, cuando elaboró la estructura jurídica, desconoció o ubicó en un lugar de primacía otros sujetos colectivos de derecho, por ejemplo los grupos negociadores, que han hecho un daño tremendo a la fragmentación del mundo del trabajo. Bueno, desde las nuevas formas de organización post-fordistas, lo que ha ocurrido en realidad en el mundo del trabajo y en todo el planeta, Chile no es la excepción, es que han cambiado radicalmente las formas de organización del trabajo. La era industrial o la era donde los trabajadores se concentraban en lugares fabriles, productivos, eso desapareció. Y desapareció en una época donde los trabajadores no nos dimos cuenta de estas profundas transformaciones. Cuando ocurrió el descubrimiento del chip, del microchip, todas estas revoluciones tecnológicas o científicas tecnológicas que ocurrieron en el planeta, los trabajadores chilenos estábamos preocupados de organizarnos para luchar contra la tiranía. Era en la década de los 80. Y no percibimos que el trabajo, particularmente los sectores productivos que eran vanguardistas en estas nuevas formas de descubrimiento de tecnología, se organizaban fundamentalmente destruyendo importantes fuerzas productivas en prácticamente todo el planeta y cedían un espacio importante a todas estas áreas de la especulación que encuentran sentido en el capital financiero, en el capital especulativo. Si hoy día hubiese que definir con una sola palabra la característica del mundo moderno, tendríamos que concluir que es financiarización. Todo el planeta está financiarizado. Chile está financiarizado. Es decir, solamente son sujetos de derechos aquellos que pueden acceder a la condición de financiarización, a quienes tienen una tarjeta que les permita ser intermediarios, a quienes tengan la posibilidad de ser sujetos de crédito. Dicho eso, el mundo se ha organizado sobre esa base y los sectores productivos han sido fuertemente destruidos. Es cosa de ver Chile. En Chile no existe manufactura, no existe desarrollo de la industria productiva. Particularmente Chile se ha convertido en un país importador, pero no solamente Chile, parte importante de América Latina. Somos consumidores del país que tiene una tasa de crecimiento durante los últimos 12 o 13 años sobre el 10%, y que es China, fundamentalmente la India, que son los productores de grandes productos manufactureros y que son los que han tirado de alguna manera la economía mundial. Entonces, estos países que se han ido destruyendo desde el punto de vista de la fuerza productiva, y entendiendo la fuerza productiva, la más importante, el hombre y la mujer, que son los generadores de riqueza, que son los que entregan humanidad, estamos frente a un dilema que exige encontrar una respuesta organizativa para esta nueva forma de organización. Y cuando decimos esto, es porque hemos reproducido una forma de responder a los requerimientos del trabajador con las herramientas que fueron legítimas y eficientes y eficaces en una época de la historia que ya no existe. Entonces los trabajadores, cuando demandan mejoras a sus derechos, a sus reivindicaciones, tienden a responder desde la misma forma tradicional que lo hacíamos en el pasado. Y como los chilenos además tenemos una deformación que es tremendamente jurídica, tenemos siempre la tendencia a mirar la ley para responder a las demandas del mundo del trabajo, cometemos un segundo error, porque la estructura jurídica que rige las relaciones laborales chilenas no solamente tiene una concepción civilista de las relaciones, sino que además es abiertamente beneficiaria del mundo del capital y genera de otra manera la posibilidad o la imposibilidad de que los trabajadores se organicen y se conviertan en un sujeto colectivo de derecho. Cuando planteo esto, lo que estoy intentando señalar es que los trabajadores, si no somos capaces de constituirnos como sujetos de derecho, estamos perdiendo la condición que hace posible nuestra vinculación de un trabajador con otro trabajador. El compañero pertenece a una de las industrias de mayor fragmentación en el país, el comercio, el retail. Miles de trabajadores, millones de trabajadores en el caso chileno, venden su fuerza de trabajo a múltiples empleadores. Los grados de alineación no son solamente orgánicos, es decir, yo trabajo en Puerto Montt, trabajo en Yanquihue, trabajo en Puerto Vara y no me conozco con el compañero que realiza la misma labor para el patrón, para el que compra nuestra fuerza de trabajo. Esa es la fragmentación orgánica, material. Eso genera un problema en la conducta y en la conciencia del trabajador.
El trabajador no se conoce con su compañero, no se relaciona, no se significa, y en consecuencia los grados de enajenación, de alienación que tiene el sujeto con el patrón y con su propio compañero adquieren una dimensión tremendamente trágica para los efectos de hacer efectiva y eficaz la lucha del trabajo contra el capital. Entonces las respuestas que hemos dado históricamente desde el sindicalismo son respuestas que nos sirven. Respuestas que nos sirven, son respuestas que, insisto, corresponden a una etapa de la historia superada. El caso más concreto, compañero, Correos de Chile, el compañero Fernando puede explicar seguramente el caso de ellos. Casi 5.000 trabajadores luchando contra un patrón. Este patrón era público. Usaron todas las formas imaginables que los trabajadores pueden imaginar para luchar contra su patrón. No era una cantidad insignificante, se unificaron los trabajadores. Pero sin embargo, el éxito de su gestión no está determinada solamente por la capacidad que los trabajadores tengan para librar un combate directo contra el patrón. Exige formas de organizaciones superiores. Exige, para el caso de los trabajadores en general en Chile, niveles de comprensión del fenómeno que nos explota, que requieren de una respuesta mucho más contundente. Necesitamos romper la forma tradicional de organización. Y cuando decimos esto, lo que nos hemos planteado algunos compañeros y que estamos recién comenzando a reflexionar porque la respuesta no la tenemos, y creo que estos foros o estas iniciativas justamente son una contribución a buscar la respuesta, pensamos que tenemos que darle sentido. No es solamente responder al trabajador que pertenece a organizaciones estructuradas, no a los trabajadores del comercio, al trabajador que está en el mundo financiero, en las pocas industrias que existen, en el comercio, en el retail. Necesitamos responder a esos millones de trabajadores que no tienen patrón tradicional. Aquel trabajador que trabaja en su casa, la mujer tejiendo, la mujer trabajando con una empresa retail, pero totalmente fragmentada. En una misma población trabajan 20 o 30 mujeres terminando o haciendo las terminaciones por un overall que después la empresa de Pullman en Ripley venderá a un precio exorbitante, y esa mujer que trabaja vendiendo su fuerza de trabajo sin horario, sin previsión, no sabe esa mujer que 2 cuadras más allá hay otra mujer que está haciendo lo mismo. En una misma población se trabaja por un mismo empleador sin saber quién es el que compra la fuerza de trabajo. Ese desafío nos plantea a nosotros el tener que orientarnos con una política que le permita a ese trabajador y a esa trabajadora que vende su fuerza de trabajo una organización que le dé sentido. No podemos decirle, mire, organiza un sindicato, porque una dueña de casa, una mujer que trabaja en su casa vendiendo la fuerza de trabajo para un patrón que no conoce, no puede organizar un sindicato. Entonces el sindicato como tal, como lo hemos concebido históricamente, no da respuesta, no da el ancho. ¿Saben cuánto es la fuerza de trabajo en Chile ustedes, compañeros? Somos 10 millones de trabajadores, 10 millones de personas a las que vendemos nuestra fuerza de trabajo, de un país de 16 millones. Más de 2/3 constituyen la fuerza de trabajo en este país. Y ningún candidato se refiere al mundo del trabajo. Y ningún programa aborda la problemática de fondo que tiene el mundo del trabajo. Entonces, ¿qué dicen? Hay que derogar el Código del Trabajo e instalar una nueva institucionalidad jurídica. ¿Pero para qué? ¿Para qué trabajador? Para el trabajador que está orgánicamente vendiendo su fuerza de trabajo a un patrón que se conoce, pero no responde la orgánica jurídica a ese trabajador que está en la cola de la feria y que vende ropa usada, que vende artefactos de segunda o tercera categoría para poder sobrevivir. No hay respuesta desde el punto de vista jurídico y no nos interesa o no debiera interesarnos a los trabajadores que queremos derribar al capitalismo. No nos debiera interesar que el ordenamiento jurídico responda a eso, porque la respuesta no es jurídica, la respuesta es política. Cuando digo política, requiere de que dotemos al mundo que quiere acabar con el capitalismo de una herramienta justamente que pueda hacer que los trabajadores nos vinculemos, nos conozcamos. Y por eso partí celebrando este tema de la confraternidad, principio fundamental que Recabarren estableció como parte del desarrollo antes que existiera el sindicalismo, cuando estaban las mutuales, las mancomunales. Entonces el sindicalismo no ha existido siempre. Por lo tanto, no debiéramos nosotros plantearnos que el sindicalismo es la forma tradicional de organización del mundo del trabajo. Sí, lo que tenemos que reafirmar es que el trabajador, en tanto generador de riqueza, es el único sujeto capaz de constituirse en un sujeto de derechos que le haga posible transformar la sociedad. No hay otro actor
según lo que creemos nosotros. Hay otros sujetos de derecho, pero de menor relevancia que el trabajador, que el mundo del trabajo. Y termino entonces señalando que lo fundamental, y lo estamos discutiendo, es que tenemos que dotarnos, incluso de forma primigenias que tuvo el mundo del trabajo para organizarnos. Hemos estado mirando la forma de organización de las mancomunales, de las mutuales. Hemos pensado que una mujer o que un hombre que se organiza en un barrio tejiendo o pegando botones para la empresa de Pullman, de Ripley, de Falabella, de Johnson, necesita tener una identidad. Si no hay sentido de pertenencia, los trabajadores no se van a organizar. Los trabajadores que actúan además sobre la base de la realidad que los circunda. Y es mucho más fácil estar fuera del sindicato, que hoy día es inoperante. Es mucho más seguro mantener el empleo estando fuera del sindicato, de un sindicato cagón, de un sindicato amarillo, de un sindicato que no combate, de un sindicato que logra solamente beneficios precarios y que tiene un proceso evolutivo en el tiempo, que pertenecer a un sindicato. Y en consecuencia lo que necesitamos es reflexionar acerca de otra forma que le dé identidad. Bueno, digo esto porque hemos estado recientemente pensando acerca de reivindicar las formas originarias que le dieron sentido a las organizaciones del trabajo, del mundo del trabajo. Piensen ustedes la importancia que tuvieron las mutuales en una época de la organización del trabajo, cuando las mutuales lograban responderle al trabajador en la asistencia a las cuestiones más elementales, la salud. Hoy día el sindicato hasta en eso es incapaz, no porque no quiera, sino porque no puede. No puede, pero no puede porque está circunscrito a una norma jurídica que lo tiene amordazado, que lo tiene maniatado desde que surge. En Chile existe el sindicato de empresas, y el sindicato de empresas no da el ancho para las respuestas del mundo del trabajo de hoy. Entonces la gran pregunta que hay que intentar resolver es cómo quienes nos reivindicamos socialistas, y lo digo en el sentido más riguroso del concepto, no es posible que nosotros, cuando decimos que somos anticapitalistas, tengamos vacilaciones para responder que hay un contrario al concepto capitalista. Si no somos capitalistas, somos socialistas. Algunos le han agregado muchos adjetivos, pero lo trágico es que los que nos reivindicamos enemigos de este sistema oprobioso, de este sistema que conduce a la humanidad a la barbarie, no seamos capaces de reivindicar una forma de socialismo. Supone el socialismo que estamos contra la propiedad privada de los medios de producción, y de eso tenemos pánico de decirlo, miedo, porque el sistema ha instalado, y lo hablábamos con unos compañeros, esta violencia simbólica de que hay que cuidarse mucho antes de decir el concepto. Tenemos pánico a decir que somos profundamente contrarios a las formas de propiedad privada, y no luchamos contra el sacrosanto derecho que está constitucionalmente garantizado, que es el derecho de propiedad por sobre otros derechos fundamentales como el de la salud, el de la educación, el del trabajo. Y esos temas que son atingentes a nuestra propuesta no las decimos. Entonces, somos socialistas porque somos contrarios al capitalismo. Y no se puede ser contrario al capitalismo, pero tener esas posiciones eclépticas que hoy día surgen con tanta naturalidad y que las terminamos aceptando en las discusiones políticas. No somos de izquierda. Entonces, si no somos de izquierda, yo podría decir, entonces la antípoda, soy de derecha, no soy de centro. Si todas estas posiciones de mierda que han hecho que la gente vaya perdiendo el sentido al discurso claro y sin eufemismo, hace justamente que el trabajador se aleje. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión que los trabajadores son tan inteligentes en Chile que no se meten a los sindicatos. No es que sean cobardes, son inteligentes. No se meten a los sindicatos, porque meterse a un sindicato es pagar, es ponerse ante el patrón, y además con un sindicato generalmente dirigido por burócratas, por amarillo, por vendido, etcétera, no tiene sentido. Entonces, con esto estoy diciendo una cosa tremenda para algunos quizás, que el sindicato tal cual está concebido no nos sirve. Yo pertenezco a una confederación bancaria, soy el secretario general, somos de una organización tradicional. Tenemos 10.500 trabajadores que cotizan todos los meses, pero no nos sirve, porque la lucha que damos es lucha en cada uno de los sindicatos de empresas financieras.
tenemos a Cristian que está aquí, que es presidente de la Federación del Grupo Vice de Propiedad de Mate. En el Chile peleamos con Luxi directamente, pero no nos sirve. Vamos a huelga y las huelgas son huelgas de empresas. Si no somos capaces de parar todo el sistema financiero, no tiene sentido ir a huelga. Es como la huelga de los compañeros de Starbucks. Son 57 compañeros en una empresa de 1.200 trabajadores. Hacer una huelga el patrón. Qué bueno que hagan huelga y ojalá sean eternas para no pagar nunca finiquito. La huelga, compañeros, de Montserrat, pasó los 70 días, va a llegar ahora. 70 días. Es una cosa trágica. Es trágica. Los compañeros están en el río Mapocho, invisibilizados, y están padeciendo las consecuencias de un ordenamiento jurídico que ha hecho además que respondamos jurídicamente, y ahora sí que finalizó. Nosotros además somos herederos de una matriz ideológica que hizo que el sindicalismo fuera siempre respetuoso de ciertos cánones, porque desgraciadamente después de la muerte de Recabarren fue el estalinismo quien se apoderó de las grandes direcciones del movimiento obrero chileno, y siempre lo hizo un sindicalismo cagón, un sindicalismo de empresa. No fue Pinochet quien inventó el sindicalismo de empresa en este país antes de la dictadura. Incluso Piñera, el que hizo el plan laboral y el que hizo la AFP, él inventó el concepto de trabajadores, somos todos trabajadores, eliminó la categoría de obreros y empleados. Antes habían sindicatos de obreros, sindicatos de empleados en la empresa. Entonces, siempre tuvimos esa concepción que es distinta a los argentinos, los uruguayos, los brasileños, que primó la matriz anarquista, y por lo tanto el anarcosindicalismo tuvo esa ventaja. Nosotros tuvimos no una visión, una concepción o una matriz marxista, tuvimos una matriz estalinista, y que ha sido lo peor que nos ha pasado a nosotros los trabajadores chilenos y también a los peruanos, de alguna manera. Y por eso somos sindicatos cagones, sindicatos que nunca han ganado grandes batallas, a diferencia del sindicalismo, insisto, el sindicalismo que está construido en el Atlántico, que es mucho más de acción directa contra el empleador y menos sometido a la legalidad. Es decir, esperan mucho menos del Estado asistencial de lo que esperamos nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos a golpear las puertas del ministro para que nos resuelva los conflictos obreros. Eso es lo que hacemos. Y lo hicimos nosotros en nuestra huelga, lo hicieron los compañeros de Correo, lo hicieron los compañeros de Montserrat, esperando que la ministra o el ministro de turno intente resolver un conflicto obrero, y no descansamos, no hacemos descansar la soberanía y la fuerza en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios trabajadores. ¿Por qué? Porque somos sindicatos muy débiles. Entonces, ¿cuál es la estrategia nuestra? En el movimiento Toda la Moneda, constituir y construir el Frente de Trabajadores. Y el Frente de Trabajadores no es una tarea solamente de los que están hoy día vendiendo su fuerza de trabajo, es una tarea de todos, del trabajador y del estudiante que hoy día tiene 18, 17 años, que pronto va a ser trabajador. Es tarea de aquel estudiante que hoy día está por recibirse profesor, que va a ir al mundo de la precariedad absoluta, al profesional que va a tener que vender su fuerza de trabajo, ya no una institución, sino que va a tener que tener empleo por 10 meses, salario por 10 meses, y 2 años va a tener que estar soportando la miseria que este sistema se ha encargado de instituir como legal. En consecuencia, entonces, el desafío de constituir un frente de trabajadores, una herramienta política, de cualquier iniciativa política que pretenda transformar la sociedad, es un imperativo de carácter ético para nosotros. No es solamente un problema de carácter político, es ético. Es decir, no podemos seguir insistiendo en el discurso que deposita toda la confianza en el estudiantado. Por cierto que el estudiantado es fundamental, y la mayoría aquí es estudiantes, pero sabemos que las grandes transformaciones políticas, estructurales de una sociedad no las van a hacer los estudiantes, las va a hacer en la medida que el proletariado, que los trabajadores logren paralizar efectivamente el país, cuando dejemos de generar riqueza a partir de nuestro propio esfuerzo. Ese es el desafío, compañero, y queríamos colocar estos temas para la reflexión. Insisto, no tenemos las respuestas, no las tenemos, tenemos preguntas, y en la medida que tengamos más preguntas, yo creo que estamos avanzando. No podemos esperar, y aquí también alguien lo dijo, como dijo Gramsci en alguna oportunidad, los trabajadores tienen que dotarse sus propios cuadros, no pedir los cuadros del intelectualismo ni de la academia. Los cuadros se construyen en la propia clase, en la lucha de clases. Y esa es la única apuesta legítima que tenemos que hacer. Disculpa. Ahora vamos a dejar al compañero Fernando Olivares de Correo de Chile para que nos cuente un poquito su experiencia